¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Yo me voy a poner los audífonos para comenzar, porque como el doctor Acosta se los pone... Como si estuviéramos en radio, Tomás Bengolea. Efectivamente. Como si la Cata nos hablara. Como siempre. Son hablables, no. Oye, un 7. Muy buenos días, Tomás Bengolea. Buenas tardes, ya está. Son las 13:07. Estamos Correcto. Absolutamente en vivo y en directo. Absolutamente en vivo. Se lo tomó con tiempo Omar Acedini, ¿eh? Sí. Entregando a la 1:07. Se tomó con tiempo como la salida. Salida del estudio. Es verdad. Traía 2 mochilas, 3 chaquetas. Tuvo que traer fuerzas especiales para que pueda desalojar. Efectivamente. Pero es muy importante la batalla cultural, como bien dijo Omar Acedini en el último bloque. Le mandamos un gran saludo. Oye, que está reemplazando a Checho Irane, que está de vacaciones, entendí. Sus merecidas vacaciones. Muy merecida. Sí, muy merecida. Absolutamente. Está con nosotros día jueves, 18 de julio, jueves de historia. Está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, director de formación de Red Pública. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, don Tomás Bengolea, bienvenido tú, pues, qué gusto verte. Y un gusto ver al doctor Acosta también, como todos los jueves. Así es, firme junto al pueblo. Firme junto al pueblo. No, pero Tomás, es un agrado tenerte de visita en tu programa, estamos muy contentos, ya queda lo menos. Aprovecha, te quedan 2 meses. Me quedan 2 meses, pero lo he pasado muy bien. Vuelve a la participación esporádica y puntual cuando falte alguien. Los días, claro. Ahí volvemos, no sé si al panel de los viernes o al panel de los martes, estamos viendo. A ninguno, sé que no hay cupo reservado. Esto es, hay que entrar a competir. A la competencia. No, yo creo en la competencia, muy bien, ahí veremos. Efectivamente. Oye, crisis ministerial, ¿no? Tenemos tema. Sí. El tema de la semana ha sido la seguridad, Alejandro, después de lo que fue un fin de semana marcado por decenas de homicidios, un aumento en la tasa de homicidios del trimestre actual comparado con el año pasado, la matanza de Lampa, que quizás fue lo más chocante de esta suerte, como el fin de semana largo que estuvo marcado por esto. Y de Quilicura también. Y por supuesto de Quilicura, críticas cruzadas, solicitudes de renuncia. Hay hartos temas, hay harto paño que cortar, Alejandro. Primero te quiero preguntar desde el punto de vista del impacto político o de la situación de crisis, porque se instala en la opinión pública que hay una sensación como de crisis, ¿no? O sea, esto subió un peldaño este fin de semana en términos de seguridad. Veníamos arrastrando una crisis importante que tiene muy preocupada a la ciudadanía, pero quizás este fin de semana marca un antes y un después. Políticamente, ¿cómo lo lees? ¿Puede ser un punto de inflexión para el gobierno? ¿No da para tanto? ¿Cómo ves primero ese hito? Yo creo que se mezclan 2 o 3 cosas. La primera es que es evidente que Chile tiene un problema grave de inseguridad ciudadana. O sea, que haya 18 muertos en un fin de semana largo es una situación que no solo es triste para los familiares, para los amigos, para las personas involucradas, sino que afecta al país en su conjunto. Y esto se suma al asesinato de los 3 carabineros en su momento y a otros tantos hechos delictuales de sangre que han ocurrido en los últimos años. Eso sería como el primer elemento. Segundo, lo que se ha instalado y que tienes razón tú al plantearlo, es si el actual gabinete está en condiciones de enfrentar la crisis de seguridad que tenemos. O sea, lo que han planteado personas de gobierno al decir se necesita un estado de excepción constitucional, o lo que han planteado algunos en la oposición, que se necesita una acusación constitucional o un cambio de gabinete en interior, es decir, mira, en las actuales circunstancias es imposible enfrentar la situación de inseguridad que vive el país. Y lo tercero y último, pero que creo que es necesario mencionarlo, es que corremos el riesgo, y es un riesgo que no es cualquiera, de que esto la próxima semana sea pasado remoto. O sea, así como cuando asesinaron a los 3 carabineros, el país se concentró en ese hito. Hoy día yo creo que es muy difícil que la gente sepa dónde fue, cuándo fue exactamente, cuáles fueron las circunstancias del asesinato y cómo va el tema judicial, si hay detenido o no hay detenido, que evidentemente eso claramente no va por la vía adecuada. Entonces podemos llegar a lo mismo en 1, 2 o 3 semanas más y ya vamos a estar en otro cuadro de noticias y en el plano político, que es el tema donde se radica esta noticia, además del plano policial. La próxima semana ya vamos a estar en candidatura a municipalidades, a gobernadores y ciertamente a concejales y a core. Bueno,
Además, Alejandro, hemos visto que esta situación de inseguridad ha pegado fuerte al gobierno. Se encontraba el presidente fuera del país, la ministra toda estaba ejerciendo de vicepresidenta, reflotaron varias críticas al manejo del subsecretario Vergara, el subsecretario Monsalve, incluso la UDI pidió la renuncia de todo el equipo de seguridad, y vemos también que los resultados han sido bastante paupérrimos. Ayer conversábamos de que había aumentado un 22% la cantidad de homicidios comparado con el trimestre del año anterior. Entonces, pareciera ser que de nuevo estamos frente a una crisis ministerial, una crisis política que se gatilla, ¿cierto?, a través de exigirle las renuncias a las autoridades políticas, y a lo largo de la historia hemos visto que esa es la forma en que se han ido abordando o sorteando situaciones bien intensas a lo largo, digamos, de los distintos gobiernos. Lo que hay que entender siempre, en el caso del ministro del Interior, pero también de otros cargos relevantes, es que los ministros son los tapones del gobierno, los tapones del régimen. Entonces, lo que ocurre en este caso concreto es que evidentemente no se puede cargar las culpas, las responsabilidades o exigir el cargo del presidente Gabriel Boric en un sistema presidencial. Entonces, evidentemente, quien tiene que asumir eso es la ministra del Interior, como lo hizo en su momento Isquia Siche. Si tú miras históricamente, eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el gobierno de la democracia cristiana, que era Edmundo Pérez Sujovic, cuando se produjo la matanza de Pampa Irigoyen. No lo sacaron contra lo que quería la oposición. Cuando la oposición pide la renuncia de un ministro, una buena forma de afirmarlo en el puesto. Entonces no lo sacaron, pero 3-4 meses después salió Edmundo Pérez Sujovic. Lo mismo pasaba en tiempos del presidente Allende, se anunciaba una acusación constitucional después de la visita del dictador cubano Fidel Castro, por ejemplo, contra el ministro José Toá. Y lo que hace el presidente Allende es cambiarlo de cartera. El ministro, que se dio Sergio Nofre Jarpa, fue el que instaló en una entrevista en el Mercurio diciendo, mire, o sea que los ministros somos fusibles, somos tapones del gobierno y estamos con el cargo disponible para cada vez que se necesite. ¿Tú te acuerdas, Jorge, cuando conversamos en alguna ocasión el caso de Carlos Cáceres, que él negociaba las reformas constitucionales del general Pinochet con la oposición? Empoderado en principio por Pinochet, mandatado para hacerlo. No, empoderado 100%. Pero cuando el general Pinochet le quita el piso, ¿qué es lo que entiende Carlos Cáceres? Aquí solo manda uno, pega, claro. Me tengo que ir. Exacto. Y el general Pinochet le ratifica la confianza de que siga negociando. Entonces, no obstante que hubo una chicana ahí. No, hubo movimiento. Hubo juego de piernas. No era el deseo. La única vez donde hay una continuidad plena es en el primer gobierno de Patricio Aylwin. Enrique Krauss estuvo los 4 años y hubo momentos duros, el boinazo, el ejercicio de enlace. Enrique Krauss no se movió y fue un gran ministro del Interior. Bueno, siempre Piñera decía que quería tener un gabinete de todo el gobierno, como lo fue era el ideal. Ahora, Enrique Krauss era de primera división, tuvo otros momentos durísimos, el asesinato de Jaime Guzmán. Imagínate el tema de seguridad que eso significa. Ahora, cuando tú miras, el único que repitió eso fue José Miguel Insulza. Él tuvo ese talante y el problema que tuvo el presidente Piñera que tú mencionaste. Incluso, bueno, el caso de Insulza estuvo en Frey y en Lago. Estuvo en 2 gobiernos en distintas carteras. Exacto. En relaciones exteriores e interior. Exacto. En el caso del presidente Piñera, en el primer gobierno, tuvo el problema que se vació de liderazgo interior, que había partido con mucha fuerza Kinspeter, y después entró Andrés Chadwick y como que se echó el gobierno a la espalda y fue un gran ministro del Interior. Y en el segundo gobierno iba por las mismas, pero quedó mal parado con el caso Catrillanca, y luego por las acusaciones constitucionales que sabemos el sentido político que tenían y no otro. De hecho, algunos decían que era el cordero sacrificial del momento, digamos. O sea, como no podía salir el presidente, tenía que ser el ministro del Interior. Y no era una acusación constitucional propiamente por notable abandono de deberes, sino que era una acusación claramente política. Exacto. Más propia de los regímenes parlamentarios que de otra naturaleza. Termino diciendo que esa es la situación que vivió este gobierno con Isquia Siche. O sea, cuando Isquia Siche se desfondó en el apoyo ciudadano y en la calidad con que ejercía el cargo, que fue muy luego, al mes de gobierno, el presidente Gabriel Boric le ratificó la confianza, pero sabía que eso tenía fecha de caducidad porque estaba dañando la estructura del Poder Ejecutivo. Yo creo que hoy día no está dañada la estructura del Poder Ejecutivo, pero sí es tema de discusión, y eso evidentemente le afecta al gobierno del presidente Gabriel Boric. Alejandro, hay un tema que tú comentaste a propósito del
del rol de la oposición, porque muchas veces cuando se producen crisis la oposición o bien empieza a pedir las renuncias o empieza a explorar alternativas o ejercer herramientas constitucionales, parlamentarias, para poder interpelar, ya sea, o acusar constitucionalmente a los ministros de que se trate. Y tú comentabas algo que es que esta idea de que si la oposición te pide la renuncia es una oportunidad para el gobierno para reforzar al ministro. Y es interesante analizarlo porque me parece que hay casos y casos. Es decir, a mí me salta inmediatamente a la memoria cuando veo el gobierno como resisten sus ministros, el gobierno del presidente Boric. A veces digo, bueno, qué lástima que ese carácter o que esa valentía o lo que fuera no la tuvo, por ejemplo, el presidente Piñera con Mauricio Rojas, por decirlo, que duró horas Exacto. en el cargo porque la izquierda le puso mala cara. Exacto. O con Macarena Santelice, o Exacto. tantos otros que en realidad salían por presión de la izquierda. Y como este no es un régimen parlamentario, son pocas las herramientas. O algunos que nunca llegaron a ser ministros, también por un tuit. Son pocas las herramientas reales que tiene el Parlamento, dado que no nombran a los ministros, no deben ser de su confianza, para hacer valer esa crítica. Yo leí ayer, a propósito de lo que comentábamos, porque el Partido Social Cristiano anunciaba la idea de acusar constitucionalmente a Noboa. Ya alguien decía, Danilo Herrera, que es un periodista que cubría la Convención Constitucional supuestamente de forma imparcial el año pasado, que terminó ser un opinólogo de izquierdas, digamos, decía, buena noticia para la ministra Toa, de nuevo la oposición va a fortalecer un ministro en ejercicio, nadie sabe para quién trabaja el Partido Social Cristiano. Y Francisco Cancino, que es el director de estudios de la Fundación Nuevamente, que hace videocolumnas muy interesantes, le pone, esto es una muletilla, la realidad es que a Siche se le hizo una acusación constitucional, terminó fuera del gobierno, a Río una acusación constitucional, terminó fuera del gobierno, a Jackson una acusación constitucional, terminó fuera del gobierno, a Ávila de Educación una acusación constitucional, terminó fuera del gobierno. Es decir, parecía ser que igual los marca, aunque se pierdan las acusaciones. ¿Cómo ves el caso Toa? Porque con el contraste con Siche es bien claro, Siche se desplomó y fue como la promesa política de este gobierno y fue un fracaso rotundo. Acuérdense cómo asumió con Boric de la mano, For Galaxy. Fue el gran valor de la segunda vuelta, o sea, tuvo ahí una... Pero Toa pareciera ser que es un puntal de un gobierno, además porque es como el punto de unión entre la exconcertación y el Frente Amplio. ¿Hay posibilidades reales de que haya cambios en interior? O sea, ¿cómo ves esa dimensión, si es que hay acusación, si hay interpelación o si esto yo creo que ese análisis sobre todo porque hace tiempo que no hay cambio de gabinete. Sí, yo creo que ese análisis tiene una cierta lógica, pero en esos casos no fue por la acusación constitucional, fue por el desfonde político. Si tú miras todos esos ministros, la acusación constitucional iba al lado de una decadencia en el ejercicio del cargo. O sea, si tú miras cuando cayó el ministro Jackson, fue con el robo de los computadores. El ministro de Educación fue por múltiples razones, a lo que ayudó el tema de la acusación constitucional. La ministra de Justicia con el tema de los indultos. Claro, de los indultos. Y la ministra Siche, en el primer momento de la llegada al gobierno. O sea, no, si alguien cree que cayó por la acusación constitucional, me parece que es un exceso. Lo que hay que ver es si esto le va a afectar efectivamente a la ministra Carolina Toa, si se va a vincular la crisis de seguridad que vive Chile al ejercicio o falta de ejercicio de liderazgo del gobierno. Y en ese caso, con o sin acusación constitucional, se va a producir un desfonde del Ministerio del Interior. Pero yo sí creo que si tú, oposición, le pides al gobierno que saque a tal ministro, eso termina por favorecer al ministro. O sea, lo primero que hace el presidente es confirmar el cargo a la persona. Es la respuesta que dio Boric el fin de semana, ¿no? Que dijo, no el fin de semana, ayer. Dijo, oye, si alguien pretende que yo cambie los ministros por lo que me pide la UDI, está muy equivocado. Lógico. Veremos qué pasa. Hagamos una pausa comercial, doctor Acosta, ¿no? Vamos a nuestra primera pausa comercial y seguimos conversando con Alejandro San Francisco en Nuevas Voces en este Juego de Historia. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura y por supuesto vamos a saludar a quienes nos escriban por el chat en directo en YouTube: Rodrigo Graver, José Luis González, Rodrigo Codocedo, Pedro Fernández, Silvia Yancamil, que nos escribe también, y tantos otros. Jorge, que se molesta con que yo me refiera al presidente como presidente Boric. Ya le expliqué que lo voy a hacer siempre, aunque usted se enoje, porque es presidente de la República, yo soy republicano, entonces soy respetuoso de las instituciones de la República. Usted lo quiere tratar de otra forma, problema suyo, pero aquí reivindicamos la importancia de las instituciones republicanas, porque el presidente Boric pasará, pero la presidencia de la República quedará, nos guste o no, el que esté en ese cargo transitoriamente. Así que presidente Boric seguirá siendo dicho al menos por mi persona.
póngale me gusta a todos los que nos están escuchando. Faltan me gusta, doctora Costa. Ustedes saben que el doctor Acosta no come si no hay me gusta, así que hay que pedirle esto requiere actividad. A todos nuestros amigos que siempre fielmente, cada vez que hacemos el llamado, le ponen me gusta, además de comentar, además de compartir en redes sociales sus opiniones también. Saludemos, doctora Costa, quienes hacen posible el programa. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañamos en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítanos en afpcapital.cl. Con Enel activa tu modo eficiente. Ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia y Dilemas sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Doctora Costa, uno de los temas que se instala a propósito de la crisis de seguridad y de las críticas de la oposición, los emplazamientos, en fin, que son naturales, tiene que ver con la necesidad de construir como un gran acuerdo de unidad nacional para enfrentar la crisis de seguridad, ¿no? Algo en esa línea planteado el presidente Boric y el gobierno, y que vale la pena analizarlo, ¿no? Porque se habla tanto de los acuerdos, se habla tanto de que este es el tema que requiere acuerdo, este otro es el tema que parece que todos los temas requieren acuerdo, y la verdad es que uno puede distinguir la disposición a llegar a acuerdos que hagan bien al país y todo lo más, y las responsabilidades, ¿no? Porque la oposición podría eventualmente llegar a acuerdos en materia de seguridad, o se podría generar acuerdos en algunos puntos de la agenda de seguridad, pero quien tiene el deber de controlar el orden público y de ejercer las herramientas que la Constitución le da hoy día es el gobierno, no es el Congreso, no son los partidos de oposición, eso es parte de la responsabilidad del gobierno. Entonces te quiero preguntar, Alejandro, ¿cómo ves este llamado al acuerdo de unidad nacional? ¿Tiene viabilidad política? Hay que pensarlo en términos de la foto de los 15 personajes del 15 de noviembre, algunos con cara enojada, otros no, firmando un papelito, o se da simplemente porque empieza a haber cierto acuerdo, cierto consenso en medidas concretas, o en realidad esto es una forma de tirar la pelota al córner del gobierno, es decir, hay que, digamos, de algún modo, dividamos las responsabilidades, llevémonos cada uno un pedazo. ¿Cómo ves la idea de un acuerdo nacional en materia de seguridad? A mí me parece que cuando hay momentos de crisis como la que enfrenta Chile en materia de inseguridad ciudadana y de delincuencia, de muertes, lo que se produce es que surgen varias iniciativas. Entonces, algunos hoy endurece la mano, saquen a la ministra, y surgen 3 o 4 cosas. La idea de enfrentar esto como un gran acuerdo es una idea que surge de manera transversal. Así esto se formaliza en un acuerdo formal, escrito, que firman los presidentes de partidos, o sea, de una manera más simbólica, de alguna manera lo planteó el arzobispo de Santiago, Monseñor Chomalí, está en el ambiente. Pero el tema es mucho más profundo y más de fondo, porque lo que se requiere para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, es fundamentalmente liderazgo y que las policías tengan los mecanismos para enfrentar ese crimen. Y hay una cosa más, Tomás, esto se da exactamente una semana después en que se hizo una pequeña intervención a nivel nacional, estoy hablando, en Villa Francia, que generó un gran desacuerdo al interior del propio conglomerado de gobierno. Entonces, si en una intervención que encontraron armas y otras cosas, generó un desacuerdo grande al interior del gobierno, piensa tú lo que puede ocurrir en un acuerdo marco en los temas donde hay muertos, balaceras, claro, y otro tipo de cosas. Entonces yo creo que aquí me parece que no creo que sea tirar la pelota para el córner, pero es tratar de buscar una solución que diluye un poco las responsabilidades y sobre lo cual primero debiera haber una postura absolutamente única al interior del Ejecutivo,
de manera que el que por alguna razón no esté en esa línea sale en la foto. Por ejemplo, el que diga, oye, yo no estoy partidario de la medida de la cárcel de alta seguridad, o no soy partidario de que se hagan allanamientos en determinados lugares, o no soy partidario, bueno, se sale del conglomerado o no participa en algunas cosas, pero de lo contrario va a ser meramente formal el llamado a tener grandes acuerdos. Ahí es interesante lo que uno va viendo con respecto a los cambios en las posiciones. Estábamos haciendo el ejercicio de revisar qué decían los programas presidenciales. Y tanto el programa presidencial de José Antonio Kast como el programa presidencial de incluso el candidato Sebastián Sichel hablaban, ¿cierto?, de un nuevo sistema penitenciario con cárceles diferenciadas, pensando en lo que ahora ha propuesto el presidente de la cárcel de alta seguridad. Pero si uno ve lo que decía el programa del presidente Boric, cuando hablaba de un sistema penitenciario nuevo, hablaba, por ejemplo, de mejorar las condiciones materiales de las cárceles, hablaba de incorporar enfoque de género dentro de las cárceles, hablaba de mejorar la capacidad de educación, capacitación, reinserción, de tener el derecho a sufragio en las cárceles. O sea, era otra la prioridad. No era la prioridad centrada quizá en que se terminara con las cárceles como verdaderas universidades del delito, sino que más bien caer muchas veces, que lo hace la izquierda, en idealizar al mundo de la delincuencia como que casi que son delincuentes por la opresión, digamos, de la sociedad capitalista sobre ellos, digamos, cuando en realidad las personas que viven en pobreza y que terminan delinquiendo son un porcentaje muy inferior al 1% comparado con el 99% que se rompe el lomo para sacar su familia adelante. Entonces, cuando el presidente habla de gran acuerdo nacional, pareciera que el gran acuerdo lo tiene que hacer primero con su propia coalición. Porque cuando vemos, por ejemplo, cuando un partido político tan importante como el Partido Comunista, cuando se encuentran armas, digamos, de arsenal de guerra, de subametralladora, explosivo, en una radio que pertenece a la orgánica del partido, en vez de condenarlo y hacer inmediatamente una investigación de por qué eso se encuentra ahí, empieza a condenar al gobierno, habla de persecución, de que esto se parece a la dictadura. Entonces, pareciera que el gran acuerdo lo tiene que hacer al interior del gobierno primero con respecto a cómo se enfrenta la delincuencia y la violencia, antes de pedirle a la oposición que se una, ¿o no? Yo creo que son dos cosas, eso sí o sí. O sea, tiene que haber un acuerdo al interior del Ejecutivo. Independiente del acuerdo o no, el presidente tiene una responsabilidad mayor que los partidos. O sea, si no hay acuerdo, él tiene la obligación jurídica y constitucional de velar por el orden público, por la seguridad del Estado y una serie de cosas que él prometió cumplir durante su mandato. Pero hay un segundo punto. Yo, si me permiten, yo no soy especialista en el tema, pero yo me atrevería a decir, hay que crear cárceles de alta seguridad para los delitos vinculados al terrorismo, al narcotráfico, al crimen organizado, pero también un tema que tú mencionaste levemente, yo creo que hay que crear cárceles donde la reinserción sea muy fácil. Yo creo que sí hay un deber de reinserción en la sociedad. Sí, por supuesto. Yo creo que hay personas que caen en la cárcel por errores, por un delito puntual, mujeres que las obligaron a aportar una droga para llevar a un lado y caen presas, tienen que pagar por eso, eventualmente sí, pero eso no las tiene que condenar de por vida. No tienen que pasar a ser ellas parte o ellos de la universidad del delito, sino que al contrario, ese debe ser un medio para reinsertarse en la sociedad y poder trabajar el día de mañana en una empresa, en una universidad, en una casa, sin que tengan de por vida el estigma de haber delinquido, de haber estado en la cárcel. Yo, si me permiten, Tomás y Jorge, yo voy a recomendar un libro extraordinario, que es el mejor libro que me he leído en la vida, que es Los Miserables. Y Los Miserables es la redención de un presidiario, de Jean Valjean, que por supuesto cometió un delito, pero uno de los grandes dramas de ese libro es que Javert, su persecutor, lo quiere condenar de por vida. Exacto. Por el delito cometido, y Valjean ya se ha renovado, ya es un hombre de bien, es un hombre que sirve a la sociedad, y uno ve como en un lado parece haber un deseo de justicia y en el otro un deseo de venganza. Y eso la sociedad no lo puede tener. Entonces yo creo que tiene que haber cárceles de alta seguridad muy rigurosas, muy duras, con menos visitas, con menos privilegios, y tiene que haber otras donde la reinserción sea un camino real y no tengamos este sistema donde en Chile
básicamente lo que nos pasa a los que estamos fuera de las cárceles nos da prácticamente lo mismo que haya personas en las cárceles, y si se reinsertan bien y si no se reinsertan también. Eso deberá darnos vergüenza. Sumado a eso, tenemos un nivel de hacinamiento carcelario, sí, claro, de malas condiciones de los reos que no corresponde. Eso es contrario a la dignidad de la persona. Y al mismo tiempo también cárceles que se supone que son de alta seguridad y que rápidamente se lo toman los reos y que pueden estar días y días y días sin que se restablezca el orden. Lamentablemente yo creo que yo soy partidario que donde debe haber acuerdos es en aquellos temas más impopulares, ¿no? O sea, hay temas que son poco populares o son poco sabrosos para la ciudadanía o es difícil plantearlo a la opinión pública, y es ahí donde se requiere que haya grandes acuerdos que sostengan ese anuncio. Y uno de esos es la construcción de cárceles. Es tremendamente impopular construir cárceles. Nadie quiere que le hagan una cárcel cerca de su comuna o cerca de su pueblo o cerca de su localidad o en la carretera en la que vive, pero lamentablemente llega un punto en que hay que tomar decisiones difíciles. Y te quiero preguntar, Alejandro, a propósito de las decisiones difíciles, ¿cómo proyectas esto para adelante? Porque la verdad es que todo indica que Chile está llegando a un punto de no retorno en materia de avance del crimen organizado, de la delincuencia. Ya está instalada la sensación de que el gobierno no es capaz de hacerse cargo. Hay varias críticas hacia el equipo de seguridad del gobierno, pero también a la falta de liderazgo presidencial. Tienen poca credibilidad si uno compara las declaraciones, las actitudes y las propuestas del presidente Boric hoy día con las que tenía hace 2, 3, 4 años. Entonces, uno dice, ayer lo comentábamos en el programa, que 1 año y medio de gobierno llega a ser desesperanzador para muchas personas, para la gran mayoría de ciudadanos que rechaza la gestión de este gobierno. Decir, oye, ¿y qué queda para ahora? No solo políticamente, sino también en lo práctico, ¿no? Porque también hay una oposición que, entre comillas, está amarrada de mano, en el sentido que en el Congreso no están las facultades de control del orden público. Pueden aprobar leyes, hemos aprobado un montón de leyes, el gobierno siempre se jacta de que hemos aumentado la pena a no sé cuántos delitos, pero eso es ex post. Eso una vez que somos capaces de pillar a los tipos, de prevenir el delito, de atrapar a los delincuentes. Exacto. Pero hoy día el problema lo tenemos mucho antes. ¿Cómo ves el desenlace o la situación en la que queda el gobierno en esa materia, siendo que es evidente que hasta ahora, esto es una opinión, pero hasta ahora la principal prioridad de los chilenos, que es el control del orden público y la seguridad y la paz, el gobierno ha resultado ser un fracaso? Mira, tenemos un problema objetivo. El primer problema es que llegamos tarde. O sea, por ejemplo, si tú pones el tema de la cárcel de alta seguridad, que debiera ser celebrado como una buena noticia, la pregunta es, ¿y cuándo va a estar lista esa cárcel? Porque esa cárcel debería haberse empezado a construir el primer día del gobierno, de este gobierno, del gobierno del frente, del gobierno del lado, porque era una necesidad nacional, no era una necesidad gubernativa, no era una necesidad asociada a la ideología, salvo que se convirtiera ella misma en ideología. Eso es un primer problema. Segundo, el tema del liderazgo. El presidente Boric aparentemente lo que ha hecho hoy es revertir posiciones que en su sector van a causar un cierto escosor. Esa misma cárcel de alta seguridad es contraria a lo que él pensaba, claro, o a lo que leyó el doctor Acosta en el programa del Frente Amplio y del Partido Comunista el 2021. Entonces ahí aparentemente hay un movimiento. Pero yo creo que llegamos tarde y no va a haber resultados muy visibles antes de que termine el actual gobierno. ¿Cuál es la buena noticia? Que hubo países que llegaron más tarde que Chile. Por ejemplo, El Salvador. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que llegaron tarde y el riesgo es la pérdida de la democracia o las limitaciones de la democracia, porque El Salvador llegó con una situación mucho más grave que la chilena y la ha ido controlando, y los que han salido perjudicados son precisamente los delincuentes. Ahora, hay otras sociedades, por ejemplo México, donde el tema se agrava. ¿Qué significa esto? Que en Chile los 18 de ayer, antes de ayer, hace 3 días, 4 días, el día de mañana podrían ser más. O sea, si esto no se controla efectivamente con liderazgo, con determinación, podríamos estar hablando lo mismo en 3 meses más, en 5 meses más. Y tenemos un tema político. Tú nombraste un factor, no le corresponde al Congreso hacer el control de esto, sino que lo debe hacer el gobierno. Vamos a tener campañas electorales para alcalde y para gobernadores, donde todos van a ofrecer, no todos, una gran mayoría, van a ofrecer mano dura, ataque a la delincuencia, seguridad, y los mecanismos que tiene una gobernación o una municipalidad para combatir la delincuencia son bastante limitados. Son limitados. Hagamos la última pausa, doctora Acosta, pero antes saludemos a todos los que nos escriben aquí por el chat en directo de YouTube. Juan Zapata nos pone muy buen programa, nos escribe también Oscar Soto, nos escribe María del Pilar Figueroa, nos escribe Raúl Fajardo, que nos manda saludos como siempre desde Suecia. Un saludo también a Suecia. Por supuesto, invitarlos a poner me gusta ahí
la transmisión en YouTube. En esta conversación de Jueves de Historia, acá en Nuevas Voces de Agricultura, estamos con Alejandro San Francisco y junto al doctor Acosta, como cada día. Volvemos en pocos minutos a la vuelta de la pausa para el último bloque aquí en Nuevas Voces. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Alejandro San Francisco, un nuevo Jueves de Historia, y nos acompaña también Tomás Bengolea. Todavía no está Cristian Alvarado, Juan Cristóbal Guarelo, Cristian Camaño, Patricio Yáñez, todavía no parte de Deporte en Agricultura, como dice el GC. Es verdad, Alejandro tiene un aire de Guarelo, pero efectivamente no. Profesor, es que lo único que aprendí en mi vida bien es fútbol. Eso lo sé, pues yo sé que le encanta. Podría un día estar en Deporte en Agricultura. De hecho, tú ves, cuando me inviten ahí estaré. ¿Tú sabes quién va puntero en segunda división? No tengo idea, Alejandro. Pero lo debieras deducir, po. Obviamente. La Serena. Club Deportes La Serena. Te demoras un poquito más y llega al mismo resultado. El papayero Alejandro San Francisco. Club Deportes La Serena. Muy bien. Granate. Oiga, otra cosa Grana de mi vida. que pasa hoy día, y que nos quedan un poquitos minutos para conversar un poco de también un hecho histórico, es que el 17 y 18 de julio de 1936 se suceden una serie de acontecimientos que gatillan, ¿cierto?, el inicio de la Guerra Civil Española. Y es un tema del que queríamos dedicarle unos minutitos antes que se nos vaya el programa. ¿Qué nos puede contar de eso, profesor Alejandro San Francisco? Sí, lo primero es que la Guerra Civil es de lo más dramático que puede sufrir una sociedad, cualquiera que sea. Estados Unidos tuvo su guerra civil en tiempos de Abraham Lincoln, Chile tuvo la guerra civil de 1891, España tuvo la guerra civil del 18 de julio de 1936 al 1 de abril de 1939. Se habla de 1 millón de muertos, así dice una famosa novela, y que en la explicación dice 500.000 murieron en los campos de batalla y otros 500.000 quedaron muertos por la guerra, como psicológicamente o algo así. La verdad es que España se vio profundamente dividido en los años previos a la guerra civil. De repente uno dice, pero ¿cómo se pudo llegar a eso? Mire este libro de Julián Marías, que es un gran filósofo, La Guerra Civil, ¿cómo pudo ocurrir? Es un gran libro, muy, muy sencillo, muy profundo. ¿Cómo pudo ocurrir? Y dice, no debiera haber ocurrido. Pero claro, cuando se hace todo para que ocurra, es muy difícil que no suceda. Y en los años previos a la Guerra Civil, España era un país pobre, los odios se multiplicaron, hubo una gran mimetización con los movimientos internacionales, el comunismo, el fascismo, la violencia se apoderó de la sociedad española y no se detuvo a tiempo. De hecho, Julián Marías sitúa esto en la quema de un convento de monjas, el comienzo como del odio. Numerosos sacerdotes fueron asesinados, iglesias quemadas. A eso se sumaba que se instaló la Segunda República después de la monarquía, y hubo una gran influencia de potencias extranjeras en ese momento. Y la guerra estalla con el asesinato de Calvo Sotelo, un diputado que había sido amenazado ya de muerte, y ahí el general Franco, el ejército, gran parte de él, y lo que se va a llamar después los nacionales, dicen, hasta aquí llegó la cosa, y se levantan contra la República. ¿Por qué se inicia la guerra civil? Porque el levantamiento no es exitoso 100%. Si es exitoso 100%, eso puede ser un golpe de Estado, claro, el derrocamiento de un gobierno. Como se produce una marea contraria, una respuesta, se inicia la guerra civil. Y eso es lo que se desarrolla durante los 2 años y medio siguientes, o casi 3 años, con el drama que conocemos. Esto ha dado origen a numerosos libros de historia, literatura de muy buen nivel, ha dado origen a películas. Gran parte de la filmografía española de los últimos 30, 40 años tiene que ver con la guerra civil, o tiene algún dato ahí. Y los chilenos estuvieron muy comprometidos en la guerra civil. Hay un libro muy notable que no traje esta vez, lo voy a traer en otra oportunidad, es que se llama Chile y la Guerra Civil Española, que son los chilenos que se comprometieron con la Guerra Civil Española en cualquiera de los dos bandos, a los Neruda, nacionales y los republicanos. Lo que pasa es que Neruda es un caso extraordinario porque él se comprometió políticamente, personalmente, y también cambió su poesía. Él tiene un libro que se llama, tiene 2 partes, el libro se llama Tercera Residencia,
y tiene una parte que se llama España en el corazón, que forma parte de esta tercera residencia, que tiene un poema que se titula Explico algunas cosas, sí, donde él quiere contar cómo su poesía cambió desde la poesía amorosa de sus años de juventud, personalísima, a una poesía de carácter más social. El que quiera leerla, hágalo después. Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas y la lluvia que a menudo golpeaba tu cabeza llenándola de agujeros y de pájaros? Os voy a contar todo lo que me pasa. Y ahí empieza a contar la historia. Y el poema termina repitiendo 3 veces: venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Es un poema muy fuerte, muy, muy tremendo. Además es un poema bonito. Tiene algo de odioso, pero es bonito. En cambio tiene otros, en el mismo El general Franco en los infiernos, que es un poema nefasto, malo, fome, pero esto lo digo porque algunos dicen, no, yo no leo la poesía de Neruda porque es comunista. Tienen poesía política que es hermosa, tiene poesía política que es mala, fea, mala. Entonces, estéticamente. Entonces efectivamente tienes razón, Jorge, que Neruda estuvo, pero no fue el único. Estuvo Huidobro, hubo un montón de personas que se comprometió y la verdad es que hubo personas que en el mundo internacional formaron brigadas para combatir al fascismo, en esta idea de los frentes populares, que se acaba de recrear en Francia con esta idea del nuevo frente popular, y también, evidentemente, hubo una cierta intervención extranjera de los comunistas para apoyar de los comunistas soviéticos para apoyar a los republicanos, y de los fascistas y nacionalsocialistas para apoyar a los nacionales, que esa es una parte también de la guerra civil, aunque no sea el corazón de la guerra civil. Alejandro, nos quedan pocos minutos. Quiero aprovechar de saludar a algunas personas que nos escriben. Patricia Isabel Rivas Astorga dice: me encantan los jueves de historia, se aprende mucho, un abrazo fuerte a todos. Juana María Silva Torres nos pone: hola, aquí viendo el programa, saludos. María Isabel Gres nos dice: me encanta escuchar nuevas voces, especialmente el jueves con Alejandro San Francisco, pero los escucho en la radio. Un saludo también a todos los que nos escuchan en la radio, pues, que son miles de personas que no sabemos quiénes son, que es parte de la gracia de la radio, y tampoco podemos leer sus nombres, por eso no los comentamos, pero no es que muchos nos escuchan también en el auto, en el auto, buscar a los niños, ese tipo de cosas. Y en la aplicación de Agricultura, en la página web, son miles de personas. Ya en un par de semanas les vamos a mostrar datos de audiencia del crecimiento del programa desde que partimos, y es bien interesante. Alejandro, una pregunta, porque está Jaime Tagle conectado aquí en el YouTube. Un saludo a Tito. Y pone: la última cruzada, una sublevación contra la subversión del orden. Y es interesante la dimensión religiosa que tiene la guerra civil española. Coméntanos un poco de eso, porque efectivamente tú planteas la preguerra incluye por parte de los republicanos una persecución importante a sacerdotes, asesinatos de monjas, quema de iglesia, una cuestión bien potente en ese sentido, y hay una respuesta también de la España católica profunda y también del bando nacional en esa línea. Cuéntanos en un minuto, porque la verdad es que se nos está yendo. No, en un minuto. Fíjate que una posibilidad de ver la guerra civil es como este enfrentamiento republicano, nacional, comunista, anticomunista, fascista, antifascista. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es verlo como un anticipo de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas que se enfrentarían en la Segunda Guerra Mundial están ahí. Pero hay un libro absolutamente extraordinario que se lo recomiendo a Jaime Tagle, a ustedes y a los auditores, que se llama El tradicionalismo y los orígenes de la Guerra Civil Española, de Cristian Garay Vera, con prólogo del padre Osvaldo Lira, y que plantea desde otra perspectiva la Guerra Civil, no como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, no como una cuestión que viene de la década de los 30, sino no como el final de las grandes luchas teológicas o filosóficas del siglo XIX, donde se enfrentan esta crisis del liberalismo y del catolicismo en su más alta dimensión, precisamente por la naturaleza religiosa de la crisis. Cosa que reconoció no solo la Iglesia Católica en su momento, sino que Francisco Franco, cuando se hacía llamar caudillo de España por la gracia de Dios, tenía esa dimensión religiosa, o el concepto de cruzada que se utilizó, estaba en esa línea. El libro de Cristian Garay lamentablemente está absoluta y totalmente agotado, pero yo tengo 3 copias. Ah, muy bien. Habrá que sacar otra edición en algún minuto. Hay los libros también bueno, lo comentaba Alejandro, 1 millón de muertos, Está llamado la paz, Los cipreses creen en Dios, de Gironella. Extraordinario. Los hombres también lloran. Es una trilogía de 4 libros. De 4 libros. Y novelada, es muy entretenida. Y la verdad es que ya hay hartos libros, hay hartas novelas sobre la Guerra Civil Española.
y para los que no les gusta la historia dura o los que no les gusta la historiografía, leer historia pura y dura, es una muy buena forma de aproximarse al... Y yo recomiendo leer los dos lados para comprender el drama, porque de repente uno se alinea y tiene todo el derecho a alinearse, pero leer los dos lados tiene ese drama. La novela de Leonardo Padura, que es sobre la muerte de Trotsky. Está ambientada en su origen en la Guerra Civil Española, precisamente, que es un libro absolutamente extraordinario de Padura, El hombre que amaba a los perros. Se nos acaba el programa, Alejandro. Nos escribe Rodrigo Codoseo a propósito la recitada de poema que se mandó Alejandro. Pone, se las mandó el profe. Yo no retengo en la lista del supermercado que me da mi esposa en la memoria. Saludos a Rodrigo. Que no se preocupe, que come un buen matambrito y un buen pedazo de carne, un buen vino, el resto ahí veremos. Unas papitas fritas. Oye, Ricardo González plantea un punto perfectamente legítimo, lo hemos conversado en el programa antes. Dice: estimado profesor, el problema de Pablo Neruda no es que sea comunista, a mi juicio dice, el problema es que escribió una oda a Stalin, el mayor asesino del siglo XX. Lo hemos dicho. Hasta que llegó Mao Zedong. Pero es que no puede hacer otra cosa. Si los comunistas eran stalinianos, ¿por qué no va a escribir una oda a Stalin? De hecho, claro, y en el segundo no solo escribió la oda a Stalin, escribió en su muerte. Y en su muerte, ¿sabe lo que dice? Stalinianos, llevamos este nombre con orgullo. Stalinianos, esta es la jerarquía de nuestro tiempo. Entonces, claro, era comunista, era staliniano, no podía ser de otra manera. Alejandro San Francisco, doctora Costa, se nos acaba el programa 13:55. Pero va mi recomendación de libro, aunque la mostré ya. La mencionamos, así es. Julián Marías, La Guerra Civil, ¿cómo pudo ocurrir? Un librazo y muy breve. Ahí está. ¿Dónde está la cámara? Ahí está la cámara. Muy bien, Alejandro, ya pillamos la cámara. Doctora Costa, Alejandro San Francisco, gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por su sintonía, queridos amigos. Nos dice alguien, me falta el de Gironera, los hombres también lloran, nos dice Cecilia. Ese es el cuarto de la trilogía. Viene Deporte en Agricultura, quédense en la 92.1, nos reencontramos para terminar la semana mañana viernes a las 13 horas, aquí en Nuevas Voces como cada día, con ustedes en Agricultura. Chau, chau. Nos vemos, chau. Chau.